sugerencias y comentarios, llámelos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, dentro de las noticias, hay algunas noticias que es como aquella anécdota del perro, ¿no? Que el perro muerda al hombre, pues no va a ser noticia, pero cuando el hombre muerde al perro, pues esa sí es noticia importante. En este caso, la Procuraduría General de la República está comprometida a fondo en la depuración de los funcionarios corruptos al interior de la institución, dice hoy la subprocuradora Mariana Benítez. Ella lo declara estas palabras en su participación en Bogotá en el 54 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Dijo que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno del presidente Peña Nieto. Explicó que en esa línea la PGR impulsa diferentes iniciativas a nivel interno, en tanto el gobierno mexicano trabaja en la creación de un órgano anticorrupción que tenga facultades para investigar conductas irregulares de los funcionarios públicos. Este es un mensaje muy importante porque es la prioridad del gobierno en materia de combate a la corrupción. Hay que recordar que este es un asunto pues muy preocupante para el titular de la PGR, para don Jesús Murillo Caram, ya que él en una entrevista que ofreciera en Estados Unidos dijo a los medios que había recibido a la PGR y que lo había recibido con una imagen como la de un carro con las 4 llantas ponchadas. Entonces esto iba a obligar a seguir trabajando pues fundamentalmente en mejorar las condiciones y la situación de la PGR. Sin embargo, en estos momentos podemos apreciar que en general no está todavía muy avanzado el proyecto anticorrupción en la PGR, solamente va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar Fiscalía General, pero eso y cambiar el nombre de Secretaría de la Función Pública por el de una Secretaría o un Consejo Nacional Anticorrupción, como que no convence a nadie, ¿verdad? O sea, ¿para qué cambiar apodos? ¿Para qué cambiar los nombres si en el cambiar fondo los apodos claro, fuera como lo del IFE? Así es. Así ¿cuánto dinero va a costarnos? Así es. Nada más en la pura papelería. Así Luego es. la estructura, ¿verdad? O sea, ¿para qué hacer cambios de nombres si va a ser las mismas funciones? Porque no le van a poder cambiar las funciones, van a ser las mismas funciones. Entonces, ¿para qué gastar demasiados millones de pesos, verdad, en cambiarle de nombres? Porque cuesta mucho dinero cambiarle de nombre a una institución. Imagínese nada más lo que va a costar el cambio del nombre del IFE al INE. Sí. O sea, vamos... No, y quién sabe cuántas credenciales van a tenerse que tirar sin usarse, porque ya no va a funcionar la denominación de Instituto Federal Electoral, sino el Instituto Nacional de Elecciones. Solamente en eso se va a gastar un buen dinero el órgano electoral para cambiar la denominación en las credenciales. ¿A quiénes beneficia eso? Los cambios de nombre, absolutamente a nadie, tal vez será una cuestión de mercadotecnia, pero en el fondo se están cambiando las cosas, pues no, la corrupción sigue galopante. Otra de las cosas que se observan es que todas las medidas, todas las acciones que implementaron para reducir la corrupción en la PGR, pues todavía no logran aterrizar en forma concreta y pues se sigue todavía en la idea de que aun cuando se llame como se llame, la PGR va a seguir enfrentando el mismo nivel de corrupción que hasta ahora. Y en el caso de la Secretaría de la Función Pública, aun cuando le cambien por el de Consejo Nacional Anticorrupción o como le vayan a denominar,
De todos modos, no hay confianza en que esto pueda reducir las irregularidades en los manejos presupuestales, las irregularidades en el manejo de algunas situaciones que se presentan para que son reflejo de la gran corrupción que existe en las diferentes dependencias federales, estatales y municipales, porque este mal no es un mal ni de panistas, ni de priistas, ni de perredistas, es un mal generalizado. Es una cultura, ¿no? Es una cultura que ha sido difícil de combatir y de reducir a cero, ¿verdad? Eso es muy complicado. Sí, porque no importa el nombre, no importa la afiliación, porque gallina que come pico aunque le quemen el huevo, ¿verdad? Va a seguir, sí, entonces, verá, la corrupción está en todos lados, sigue todavía por ahí. Ya hemos tenido una calificación por los órganos, algunos órganos o instituciones internacionales donde nos califican, ¿no? Y vuelvo a recordar por enésima ocasión aquella frase del expresidente de la República, en paz descanse, Adolfo López Mateos, donde decía: en México cada mexicano tiene metida la mano en la bolsa de otro mexicano, y cuidado de aquel que rompa la cadena. Perdón por volverlo a repetir, ¿verdad? Pero eso sucedía ya aquel tiempo cuando era López Mateos presidente de la República, antes y después y hasta esta fecha, ¿verdad? La corrupción no se ha combatido. Sí, es una cultura que hay que trabajarla, pues, sobre todo con las nuevas generaciones. El Papa Francisco celebra hoy 44 años desde que fue ordenado sacerdote jesuita. Esto sucedió el 13 de diciembre de 1969, 4 días antes de cumplir 33 años, una fecha que siempre ha declarado muy importante. Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote por el arzobispo emérito de Córdoba, Argentina, Ramón José Castellano, y en sus primeros años como sacerdote completó su formación como jesuita en España. Radio Vaticano rememora hoy esa fecha a través de los recuerdos del también jesuita argentino Miguel Yáñez, actual director del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y que estudió en el Colegio de San Juan y San Miguel en Argentina cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas y vivía allí. Bueno, pues ahí tenemos al Papa cumpliendo 44 años de sacerdocio y celebrándolo pues como corresponde, con la humildad y la sencillez que acostumbra el Papa Francisco, ¿no? Un Papa distinto. Ah, sí, un Papa humano, un Papa de este mundo, ¿verdad? No como antes que los papas los veíamos, pero de una manera tan diferente de que los veíamos como en nichos, ¿no? Que difícilmente podíamos acercarnos a ellos, ¿verdad? O si nos acercábamos era acercarse a un Dios, ¿no? Ahora no, el Papa saluda, ve, se comporta normalmente, platica, ¿verdad? Con las palabras normales, no rebuscadas, ¿verdad? Es un Papa que gusta a la gente, es un Papa que convive con la gente, es un Papa que saluda a la gente, se baja, ¿verdad? No ese distanciamiento tan antes que los traían como en una vitrina. Y que además tiene un nivel de tolerancia con toda la diversidad que ahora se presenta en la iglesia. Fíjate, Armando, que no quisiera hacer aguafiestas, pero el día de ayer un sacerdote que estaba ayudando a ordenar la entrada de los feligreses en la iglesia de Guadalupe, pues de pronto perdió la ecuanimidad y se puso a hablar en inglés, porque los feligreses no le entendían que tenían que agilizar la fila y pasar más pronto y dirigirse por un determinado camino trayectoria que les habían señalado. Entonces perdió la ecuanimidad y les habló en inglés diciéndoles que pues a ver si así entendían, porque español parecía que no entendía. Yo creo que esos niveles de intolerancia no pueden darse en ninguna parte, mucho menos en la iglesia, Armando, sobre todo teniendo un Papa como Francisco que tiene un nivel de tolerancia para los grandes temas de la iglesia. Y bueno, pues una cosa así yo creo que
Además, uno lo entiende que pues los sacerdotes trabajan 48 horas al día, 48 durante el 11 y 12 de diciembre, ¿verdad? Para recibir a todos los peregrinos. Algunos peregrinos llegan muy cansados y no es que no entiendan, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente, pues ellos entran a la iglesia y no van a entrar y van a salir inmediatamente, quieren estar con la Virgen, vienen de lejos, ¿verdad? Los peregrinos, pues caminando así. quizá un par de días o corriendo todo un día, una noche, ¿verdad? Y vienen y quisieran estar con la Virgen, ¿verdad? Y ellos quisieran que uno entrara y saliera rápido. Así es. ¿No? Y no puede ser. Uno va a ver a la Virgen de Guadalupe como lo hicimos con nuestra peregrinación anual del diario de Deben Chiapas. de mantener ¿verdad? la ecuanimidad, ¿no? Fuimos, la verdad nosotros nos recibieron amablemente. Sí, esto fue ya tarde. Sí, ya tarde. Cuando ya estaba aburrido. Ya estaban aburridos los curas de ver pero bien, pero que se debe de entender, ¿verdad? Que se va a ver a la Virgen. Parte de la fe. Viene, sí, la fe, viene, te hincas delante de la Virgen y estás un buen rato ahí, ¿verdad? Quisiera estar mucho rato, porque imagínate aquellos que vienen corriendo desde otros estados, claro, ¿no? Día y noche, ¿verdad? Corriendo con la antorcha, que lleguen, ¿verdad? Se les aplaude. Pero además entran. con un papa como el que tenemos, que es un símbolo de humildad, la verdad, el Papa Francisco en los hechos ha dado señales de sencillez y de humildad y de tolerancia, sobre todo con los grandes temas que se viven dentro de la iglesia. Pero imagínate eso, lo que hizo este señor sacerdote, es una absoluta falta de respeto. Totalmente, sí, ¿no? Así lo consideraron los que lo escucharon, y bueno, pues se entiende por lo que tú dices, por el aburrimiento, pero me recuerda a una anécdota de cuando se muere un cura y un taxista que se llamaban de la misma manera y van ante San Pedro, y bueno, platica con los dos y al que le da el ingreso al cielo es al taxista, que era un verdadero desordenado, por no llamarlo de otra manera, y al cura, que era casi un santo, pues le dice que tiene que esperarse un poquito para entrar al cielo, y el cura le pregunta a San Pedro en confianza, pero dígame, San Pedro, ¿por qué el taxista tiene acceso más pronto si es un desordenado, maneja atropelladamente? Y bueno, dice, le voy a decir por qué, le dice al cura. Le dice, el taxista logra que sus pasajeros, cada vez que se suben a su taxi, todos se pongan a rezar precisamente por la forma en que maneja. Bueno, ¿y yo qué debo hacer? ¿Manejar así? No, el problema es que con usted, cuando llegan a misa, los feligreses, en lugar de ponerse a rezar, se duermen. Entonces, un poquito sobre eso. Vámonos a una segunda pausa, Armando, si eres tan amable. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información.